Hola compañeros de FATLA, un saludo a todos desde la virtualidad. Me acompaña para esta entrevista la doctora Gladys Portilla, directora de prácticas preprofesionales de la Universidad Nacional de Educación. Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola estimado Oscar, muy bien, gracias. Gracias por aceptar la invitación a esta entrevista y vamos a iniciar. La primera pregunta que se me ocurre es en relación a por qué elegiste la carrera de educación. Bueno, primero muchas gracias por permitirme socializar algunas experiencias, algunos pensamientos en un espacio de formación tan interesante como el que tú me has comentado. Bueno, ¿por qué escogí ser docente? Bueno, yo no escogí ser docente, más bien yo tengo una formación inicial de filosofía y empecé a enamorarme de la docencia ya en ejercicio, haciendo docencia ante los desafíos, las dificultades. Algo que me enganchó al mundo de la profesión docente es comprender el impacto social, el rol social que tiene la profesión docente. Entendí que la docencia es la profesión de profesiones. En ese momento ya entendí que en la vida siempre iba a ser profe. Me enamoré para siempre de la profesión docente. Muy bien, Gladys. Cuando tú elegiste la carrera de educación, ¿qué aspectos relevantes consideran que brillan dentro de la misma? En la profesión docente hay aspectos, es una de las carreras más complejas, pero de entonces, de la época cuando yo me formaba como docente, uno de los desafíos ya en ese momento, a finales de la década del 90, era responder a los desafíos de la sociedad actual. En ese entonces se perfilaba, ya empezó a aparecer el término la sociedad del mundo digital, la sociedad para el siglo XXI. Una de las tareas más apremiantes de los profes es crear entornos de aprendizaje para que los niños, los jóvenes, aprendan lo que es realmente importante para la vida. El gran desafío con el que me encontré es cómo encontrar estrategias para hacer que confluyan lo curricular, lo pedagógico, con lo realmente útil para la vida. Y además que nuestros chicos entiendan esa relevancia, esa necesidad de educarse para una sociedad diferente. Cuando se presentan problemas o conflictos en el aula, ¿qué herramientas pedagógicas recomiendas aplicar? Bueno, una de las mayores dificultades que yo he tenido justamente es esta, hacer que los chicos entiendan el valor, la utilidad, el sentido de la educación. Es decir, yo soy profesora en principio de ciencias sociales. Por ejemplo, posicionar en el ideario de los chicos, de los adolescentes, con los que he trabajado más, adolescentes, estudiantes ya universitarios, ¿por qué es importante la historia? Porque la historia es un ámbito curricular, un ámbito académico fundamental. Entonces, empezar a incursionar en didácticas que me ayuden a posicionar la importancia, la relevancia de lo curricularmente pertinente, recomendado, ha sido un desafío. Para eso he recurrido a estrategias didácticas, desde la didáctica tradicional, trabajos en grupo, hasta didácticas vinculadas al área tecnológica. He desarrollado capacidades sobre el ensayo y el error, aprendiendo de errores, de algunos aciertos. He incursionado en el mundo de la tecnología educativa. En este siglo ya hablar de tecnología educativa es hablar de la web 2.0. Por ejemplo, algo que involucra mucho a los chicos en el aprendizaje es poder crear recursos, poder crear entornos de aprendizaje propios donde ellos aprenden y donde los profes también aprendemos mucho. Creo mucho, confío mucho en las potencialidades de la tecnología educativa digital. Ha sido una gran aliada para mí en este ir haciendo docencia, en este ir creando sentido de lo que se enseña y se aprende en el aula. Actualmente sabemos que los chicos se distraen fácilmente en el aula. ¿Qué métodos recomiendas como proceso de aprendizaje para que no se aburran en clase? Bueno, creo que una clase en la que se aburre es una clase concebida desde la idea de un profesor enseñante, de un profesor dictador de clases.
Creo que en este contexto, puedo hablar de los contextos más cercanos ahora en la Universidad Nacional de Educación, tenemos un modelo pedagógico que nos invita, que nos motiva para ir a otros entornos de aprendizaje, donde los estudiantes construyen con el andamiaje de sus compañeros, de los profesores, que ya no somos enseñantes, somos tutores, construimos otros escenarios de aprendizaje en el que los estudiantes son protagonistas. Ellos construyen sus aprendizajes, generan y construyen recursos, mecanismos, entornos de aprendizaje. Entonces, en ese contexto, los profesores somos más bien diseñadores de situaciones, de experiencias, de escenarios de aprendizaje. Pero realmente ya un aula en la que los chicos se aburran últimamente no los he tenido, porque ya son ellos los que están trabajando en torno a casos, situaciones, problemas. Otro elemento muy importante ha sido lo que nosotros llamamos en nuestro modelo la didáctica invertida, es decir, los chicos trabajan en entornos virtuales y no virtuales también, fuera del aula, en sus espacios cotidianos, y traen al aula problemas, situaciones, casos, complejidades que ellos no logran resolverlos solos. Entonces vienen al aula en equipos, en pares o de forma individual, se aborda con el profesor. Entonces, generalmente me pasa, ayer tuve una clase en la que me faltó tiempo para seguir trabajando, es decir, cuando nos dimos cuenta estábamos sobre la hora y ni los chicos ni yo nos habíamos dado cuenta, porque estábamos muy imbuidos en problemas, en situaciones de aprendizaje en torno a unas biografías histórico-geográficas que estamos trabajando. Si tuviera la oportunidad de elegir o desempeñar otro tipo de actividad, ¿qué recomendarías? Dentro del mismo ámbito de la docencia. Correcto. Yo creo que el docente, en mi caso, siempre sería docente. Yo aspiro a ser siempre docente hasta que llegue un momento ya del retiro, pero mientras sea docente me gustaría incursionar y dividir más la docencia y la investigación. Y digo dividir en el sentido de tener espacios diferenciados pero intrínsecamente vinculados, es decir, una docencia que involucre la investigación de la propia práctica docente, de la ciencia de la educación en general, de las ciencias ya de la pedagogía, de la didáctica en particular, pero lo que me gustaría es seguir en el campo de la docencia, tal vez dándole un mayor espacio a la investigación educativa. Muy bien, para terminar esta entrevista, ¿estás de acuerdo con la frase que dice que la docencia se da con el alma y con la vida? Vaya esta frase. La docencia se da con el alma y con la vida. Qué interesante, creo que es una de las frases más contundentes que he escuchado en un contexto, en el contexto ecuatoriano hasta hace una década atrás. Ser docente era hasta una situación de desprestigio, es decir, llegaban a ser profes quienes no habían tenido otras posibilidades en la vida, pero en la actualidad creo que esta carrera ha sido muy revalorizada, que quienes estamos en la docencia y quienes estamos en una universidad como la UNAE, que es una Universidad Nacional de Educación, entendemos que ser docente es una cuestión de alma y vida. Se vive la docencia, se vive para la docencia, es decir, la docencia da sentido a la vida. Nosotros en la UNAE nos formamos y formamos a nuestros chicos para hacer de la docencia un elemento fundamental de nuestro proyecto vital. Por tanto, creo que tu frase es muy adecuada a ese espíritu, a esa visión que tenemos de la profesión docente en la UNAE. Bien, muchísimas gracias Gladys por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Esperamos estar pronto nuevamente en contacto en el mundo digital. A todos mis compañeros de FATLA, un hermoso saludo y muchísimas gracias. Gracias Gladys. Bueno, gracias a ti, Oscar, por haberme permitido este espacio tan interesante para pensar, reflexionar y hablar de algo que nos apasiona tanto, la educación. Muchas gracias y felicitaciones por crear estos entornos. Gracias.